Tenía 74 años cuando descubrí que mi propio hijo había vaciado la cuenta que tardé décadas en construir. El dinero que ahorré para la boda de mi hija se había esfumado en un retiro silencioso, hecho a mis espaldas, usando un papel que yo había firmado años atrás, sin imaginar que un día sería usado en mi contra. Lo que mi hijo no sabía es que mi yerno era contador, y que una noche de marzo, frente a toda la familia reunida, lo puso todo en una pantalla proyectada en la pared. Todo. Antes de continuar con la historia, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué país estás viendo este video? Me encanta saber de dónde viene cada persona que acompaña estas historias. Mi nombre es Doña Concepción. Tengo 74 años. Soy viuda desde hace 7. Vivo en una casa de esquina en Querétaro, con un jardín pequeño que yo misma cuido. Y por mucho tiempo creí que el amor de madre era una protección suficiente. Que si amabas mucho, si estabas siempre disponible, si nunca cerrabas la puerta, la familia se mantendría íntegra. Que los hijos, en el fondo, harían lo correcto cuando importara. Aprendí que no es así como funciona. Aprendí de la peor manera. Y aprendí tarde, pero aprendí. Necesito contar esta historia desde el principio para que entiendas la magnitud de lo que pasó. No es solo sobre dinero, aunque el dinero esté en el centro de todo. Es sobre toda una vida de patrones que no quise ver. Es sobre una hija que nunca pidió nada y un hijo que nunca dejó de pedir. Es sobre el día en que todo aquello que estaba escondido debajo de la superficie salió a la luz de un golpe, frente a 140 personas, en una noche de marzo que jamás olvidaré mientras viva. Mi esposo, Antonio, falleció en 2017, después de una vida entera de trabajo duro. Él era ingeniero civil, empezó desde abajo, construyó una carrera sólida y cuando se fue nos dejó con una casa liquidada, una vida cómoda y una cuenta de ahorros que yo había ayudado a construir a lo largo de décadas de matrimonio. No éramos ricos, éramos organizados. Existe una diferencia enorme entre las dos cosas, y esa diferencia se llama disciplina. En los años posteriores a la partida de Antonio, seguí cuidando nuestras finanzas con el mismo esmero que él me enseñó. Y en un momento determinado, aún en 2018, fui con un abogado e hice algo que sentía necesario. Creé un documento formal, ante notario, estableciendo el destino de parte de mis ahorros para cuando yo ya no estuviera aquí o cuando llegara el momento adecuado. Un fondo para los hijos. 140,000 pesos divididos de forma clara. 80,000 para el primer hijo que se casara, destinados a gastos de la boda o el enganche de un inmueble, y el resto para el segundo. Todo por escrito, con nombre, con valor, con finalidad. Registrado con fe pública, guardado en una carpeta azul en el cajón de mi cómoda, y con una copia en el despacho del abogado. Tengo 2 hijos. Roberto, de 51 años, el mayor, y Patricia, de 38 años, la más joven. Si ya tienes hijos, ya sabes que criar a 2 seres humanos dentro de la misma casa, con los mismos padres, con los mismos recursos, puede dar como resultado a 2 personas completamente diferentes. Y fue exactamente lo que pasó. Roberto siempre fue el hijo que exigía más atención. No de una forma infantil, sino de una forma adulta, que es más difícil de nombrar. Siempre tenía un proyecto, siempre tenía una idea, siempre tenía una situación que necesitaba un empujoncito. Abrió una empresa cuando tenía 30 años, le fue mal, cerró. Intentó una franquicia a los 35, necesitó ayuda para pagar las cuentas, yo lo ayudé. Tuvo problemas con un socio a los 40, necesitó un abogado, yo lo ayudé. Cada vez lo ayudaba diciéndome a mí misma que era la última vez. Cada vez él lo aceptaba como si fuera lo esperado. Patricia era diferente desde siempre. Estudió con beca, pagó sus propias cuentas desde que se graduó. Nunca me pidió dinero más allá de lo necesario cuando estaba en la universidad. Trabajó como enfermera en un hospital público por 15 años. Hizo una especialidad. Construyó su propia vida con sus propias manos. El tipo de persona que miras y sientes orgullo de una forma silenciosa. ¿Sabes? Ese orgullo que a veces no decimos porque creemos que la persona ya sabe que está ahí. Pero tal vez ella no lo sabía.
Tal vez yo no lo había dicho con suficiente claridad. En septiembre de 2023, Patricia me llamó con la voz diferente. Esa voz que una madre reconoce porque es la voz que el hijo usa cuando está feliz de verdad. No de una forma cotidiana, sino de una forma que cambia algo. Eduardo, su novio de 3 años, le había pedido matrimonio. Él había ido a su casa una tarde de domingo, había preparado una cena sencilla y al final había puesto un anillo en la mesa que había sido de su abuela. Ella dijo que sí. Lloré cuando me lo contó. Lloré de una forma que me tomó por sorpresa. Ese llanto que viene del fondo, que lo carga todo junto. La alegría, la nostalgia de que Antonio no estaría ahí para verlo. El alivio de ver a mi hija feliz con alguien que la merece. Eduardo me caía bien desde que apareció en su vida. Era un hombre de palabras medidas y acciones consistentes, del tipo que te mira a los ojos cuando te habla, que llega a tiempo, que cuando dice que van a hacer algo, lo hace. Era contador de profesión, metódico, cuidadoso con los números de los que guardan documentos. En aquel entonces yo no sabía cuánto iba a importar esa característica suya. Patricia me dijo que querían casarse en marzo de 2024, una tarde de primavera con el cielo despejado. Ya habían visitado algunos lugares y le habían echado el ojo a una hacienda a 40 minutos de Querétaro, con un jardín grande, un árbol antiguo en el centro y capacidad para 150 personas. El apartado era de 8,000 pesos, no reembolsables, y lo iban a pagar de su propio bolsillo. Cuando ella me contó eso, sentí que era el momento que había planeado cuando hice aquel documento años atrás. El fondo existía exactamente para eso, para el primer hijo que se casara, y era Patricia. Llamé a Roberto para contarle la noticia y decirle que iba a liberar la parte del fondo destinada a Patricia. Se quedó callado por unos segundos del otro lado de la línea. Después dijo que le parecía precipitado, que el matrimonio era una decisión seria, que tal vez valdría la pena esperar para estar seguros de que iba a funcionar. Me extrañó un poco el comentario, pero no le di importancia. Roberto siempre tenía opinión para todo. Lo que yo no sabía, y apenas descubrí semanas después, era que en ese preciso momento él ya estaba pensando en cómo actuar antes de que yo lo hiciera. Yo tenía en mi cuenta bancaria un poder a nombre de Roberto, un poder antiguo, hecho en 2016 cuando tuve una cirugía y necesité que alguien pudiera movilizar mi cuenta en caso de necesidad. Era un poder amplio, porque en ese entonces el abogado dijo que era más seguro así. Cuando me recuperé, el poder se quedó ahí. Olvidé que existía. Roberto no lo olvidó. El 24 de febrero de 2024, mientras yo estaba en casa cuidando el jardín sin saber nada, mi hijo fue al banco y retiró 72,000 pesos de mi cuenta usando aquel poder. Me enteré apenas cuando fui al banco con Eduardo, 3 semanas después, para hacer la transferencia a Patricia. La cajera miró la pantalla, luego a mí, después a la pantalla otra vez, y dijo con una voz cuidadosa, esa voz que la gente usa cuando necesita dar una mala noticia sin causar un escándalo en la sucursal. Doña Concepción, hubo un movimiento reciente en esta cuenta. Un retiro de 72,000 pesos realizado hace 23 días. El mundo no giró, pero era como si lo hubiera hecho. Me quedé mirando a esa mujer y sentí algo endurecerse dentro de mí. No fue un llanto. Fue una certeza fría, de esas que llegan cuando finalmente dejas de fingir que no sabes lo que siempre supiste. Eduardo se quedó parado a mi lado. Cuando salimos del banco y llegamos al coche, se quedó callado por un momento. Después preguntó con voz baja y directa, ¿fue Roberto? No necesité responder. Lo vio en mi cara. Salí del banco apoyada en el brazo de Eduardo porque mis piernas necesitaban soporte, no por el cansancio de 74 años, sino por el peso de lo que acababa de confirmar. Hay una diferencia entre sospechar algo y que eso se convierta en realidad frente a ti. La sospecha aún tiene un espacio de duda donde te refugias. La realidad no tiene salida. Eduardo fue cuidadoso conmigo ese día. Me llevó de vuelta a casa, preparó café.
Se quedó sentado en mi cocina sin hablar mientras yo miraba el jardín por la ventana. Era un día soleado, uno de esos días que deberían ser bonitos, pero que el estado interno de uno no deja ver así. El jardín estaba floreado, el sol estaba alto, y yo estaba tratando de entender cómo el hijo que crié, el hijo al que ayudé tantas veces sin condición alguna, había hecho aquello. Patricia llegó más tarde, cuando Eduardo la llamó. Vino directo de su turno, todavía con el uniforme de enfermera, se sentó en la silla frente a mí y escuchó todo sin interrumpir ni una vez. Así había sido ella siempre, desde niña, escuchando las cosas hasta el final antes de decir nada. Cuando terminé, se quedó en silencio por un tiempo que pareció largo. Después dijo que quería llamar a Roberto. Le pedí que esperara. No por debilidad, no porque todavía quisiera proteger a Roberto en ese momento, sino porque me había pasado la vida entera teniendo conversaciones difíciles con mi hijo al calor de la emoción, y esas conversaciones nunca llegaban a nada. Él siempre tenía una explicación. Siempre tenía una lógica torcida que parecía tener sentido mientras aún estabas enojada. Yo necesitaba calma. Necesitaba pruebas sobre la mesa, no solo en la memoria. Necesitaba una situación donde él no pudiera simplemente darse la vuelta e irse. Eduardo entendió sin que tuviera que explicarle mucho. Esa misma noche, abrió su computadora y empezó a trabajar. Era contador por formación y por naturaleza, de esos que guardan papeles, que verifican números, que saben exactamente qué preguntar y cómo preguntar. Al día siguiente, fue personalmente a la sucursal bancaria con una copia del documento del fondo que yo había registrado ante notario, aquel que establecía con claridad el destino del dinero, los nombres, los montos, la finalidad. El banco confirmó todo lo que la cajera había dicho. El retiro se había hecho con base en el poder. Desde el punto de vista burocrático, el movimiento era técnicamente válido porque el poder otorgaba facultades amplias. Pero el dinero no era de Roberto, era mío. Y había un documento notariado que establecía a dónde debía ir ese dinero. Usar un poder para desviar recursos con un destino específico registrado era una historia completamente diferente. Eduardo pasó las semanas siguientes reuniendo todo con la metodicidad de quien fue entrenado para no dejar cabos sueltos. El estado de cuenta con la fecha y el monto del retiro. La copia del documento del fondo con los nombres y montos resaltados. La copia del poder con la fecha en que fue emitido y las facultades que confería. Registros de llamadas. Y luego los mensajes de texto, que fui encontrando en mi celular cuando empecé a releer la conversación con Roberto de los últimos meses con otros ojos. Había un mensaje de 3 días después del retiro, donde decía que había hecho una inversión con parte de los ahorros, que iba a rendir mucho en poco tiempo y que yo no tenía que preocuparme. Como si me estuviera haciendo un favor. Como si hubiera tomado una iniciativa generosa en nombre de mis propios intereses. Releí ese mensaje varias veces y cada vez me parecía más absurdo. No era una petición, no era una explicación anticipada. Era una justificación construida después de los hechos, ofrecida como si fuera información. Roberto me llamó 2 veces en esas semanas. En la primera estuvo demasiado relajado, preguntando por mi salud, por el jardín, si había ido al médico. En la segunda, volvió al tema de la inversión, con un tono que mezclaba un exceso de confianza con algo que reconocí como ansiedad disfrazada. Dijo que el retorno estaba previsto para pronto y que luego iba a estar contenta con la decisión. Escuché todo sin decir nada más que respuestas cortas. Aprendí hace tiempo que algunos silencios comunican más que cualquier respuesta. Una tarde de octubre apareció en mi puerta sin avisar, como siempre lo hizo toda la vida. Trajo un panqué de manzana, ese que sabe que me gusta, y se sentó en mi sala como si fuera una visita cualquiera. Conversamos sobre los nietos, sobre el clima, sobre una prima que estaba enferma, y al final, casi como si fuera un añadido sin importancia, dijo que creía que Patricia estaba exagerando en su reacción ante un asunto financiero pequeñito y que la familia no necesitaba líos por dinero. Serví el café, no dije nada.
Pero en ese momento, mientras lo miraba del otro lado de la mesa tomando el café que yo había preparado, sentí algo dentro de mí reorganizarse de una manera definitiva. No era enojo, era claridad. La claridad de quien finalmente deja de negociar con su propia percepción de la realidad. 72,000 pesos no eran un asunto pequeñito. Eran décadas de disciplina, de elecciones, de noches haciendo cuentas para garantizar que cuando llegara la hora los hijos tuvieran un comienzo de vida mejor que el que yo tuve. Eran el sueño que yo había guardado en nombre de mi hija menor, que nunca había pedido nada más que un poco de presencia. Y fueron sacados de mi cuenta sin una pregunta, sin una petición, sin una conversación. Fueron sacados usando un papel que yo había firmado para proteger a mi familia y que había sido transformado en una llave para robarme. Mientras Eduardo trabajaba en los documentos, Patricia seguía organizando la boda con lo que ella y Eduardo tenían. Habían ahorrado juntos a lo largo de los años con una disciplina que me enorgullecía ver. No era una fortuna, pero era suyo, ganado sin ayuda de nadie. Con el dinero que tenían, tuvieron que tomar decisiones. Redujeron el banquete. Eligieron flores más sencillas. Le pidieron a una pareja de amigos que tomaba fotos por hobby que hiciera las fotografías en lugar de un estudio profesional. Ajustaron cada detalle sin quejarse, sin pedir que alguien los rescatara, sin transformar la dificultad en una tragedia. Yo veía todo aquello y sentía una mezcla difícil de nombrar. Orgullo por mi hija, que nunca había necesitado que la vida fuera fácil para ser feliz. Y un dolor sordo de saber que esa boda debería haber sido más fácil de lo que estaba siendo. Que yo lo había planeado justamente para que fuera más fácil. Y que el plan había sido deshecho por dentro, sin que yo lo supiera, por el propio hijo al que nunca le había cerrado la puerta. En noviembre, Eduardo me mostró todo lo que había reunido. Nos sentamos en la mesa de la cocina y fue pasando hoja por hoja, explicando cada documento, cada número, cada dato. Cuando terminó, me miró y dijo con esa voz tranquila que fue su voz todo el tiempo: «Doña Concepción, usted tiene un caso sólido, pero más que eso, tiene la verdad documentada, y me gustaría hacer algo con esa verdad, con su permiso». Le pregunté qué tenía en mente. Cerró la carpeta y me miró. «Quiero contárselo a todos. La boda de Patricia y Eduardo estaba programada para el 15 de marzo de 2024. Una tarde de primavera, con ese cielo de fin de invierno que todavía tiene calor, pero ya tiene algo de nostalgia en el aire, como si la estación supiera que se está terminando y no quisiera irse de golpe. La hacienda estaba a unos cuantos kilómetros de Querétaro, en un camino que se vuelve de terracería a la mitad. Tenían un árbol de higuera centenaria en el centro del jardín, y era debajo de ella donde Patricia y Eduardo querían intercambiar los anillos. Cuando fui a conocer el lugar por primera vez, semanas antes, me quedé parada debajo de ese árbol por un tiempo. Existe algo en un árbol antiguo que te hace sentir pequeña de una forma buena, ¿sabes? Una forma que te recuerda que el mundo es más grande que tus problemas. Eduardo me había contado el plan con detalles una tarde de noviembre. Había preparado una presentación, con documentos, estados de cuenta, fechas, montos. Quería mostrarlo todo durante los brindis de la recepción, cuando la familia estuviera reunida, cuando no hubiera forma de que Roberto simplemente se diera la vuelta y se fuera sin que nadie lo hubiera visto. Me preguntó si yo lo autorizaba. Me quedé pensando un tiempo antes de responder. No fue una decisión sencilla. Exponer a un hijo en una boda es un acto que no tiene vuelta atrás. Una vez que las palabras se dicen, una vez que los documentos se proyectan en una pared para que 140 personas los vean, no hay marcha atrás. Yo lo sabía. Eduardo lo sabía. Y aún así, cuando pensé en Patricia ajustando el banquete, eligiendo flores más baratas, pidiendo a amigos que tomaran fotos porque el estudio profesional estaba fuera del presupuesto, mi respuesta fue firme. Puedes hacerlo. Roberto confirmó su asistencia a la boda con su esposa, Silvana, y sus 2 hijos adolescentes. Confirmó como si nada hubiera pasado, como si el mundo estuviera en orden,
como si 72,000 pesos no hubieran desaparecido de mi cuenta 2 meses antes. Eso me dijo algo. O creía que yo nunca me enteraría, o creía que, aún habiéndome enterado, yo nunca haría nada. Ambos casos dicen mucho sobre lo que él pensaba de mí. El día de la boda me desperté temprano. Me quedé un rato sentada en la orilla de la cama a oscuras antes de levantarme, con esa sensación de quien sabe que el día va a ser demasiado importante para tratarlo con prisas. Me puse mi vestido azul, ese que Antonio siempre decía que me quedaba bonito, y me recogí el cabello como siempre lo hago. Tomé el collar de perlas que había sido de mi madre, el mismo que le había dado a Patricia para que lo usara en la ceremonia. Nos quedamos un momento con él en las manos antes de que ella se lo colgara al cuello. La hacienda estaba transformada cuando llegué. Mesas con manteles de lino blanco, velas bajas en el centro, guirnaldas de hojas verdes hechas por las amigas de Patricia la víspera. Series de luces que cruzaban el jardín de un extremo a otro, todavía apagadas porque era de día, pero que de noche iban a hacer que todo pareciera suspendido en el aire. Sencillo, bonito de una forma que nace de la intención, no del presupuesto. La ceremonia empezó a las 4 de la tarde. Patricia entró del brazo de una amiga de la infancia porque yo, con mis rodillas, preferí quedarme sentada en la primera fila para no arriesgarme a una caída en el momento equivocado. Pero mis ojos no se apartaron de ella mientras cruzaba el camino de piedras hasta la higuera. Llevaba un vestido color marfil, sencillo, con la cintura marcada y la falda con vuelo, el collar de perlas brillando en su cuello. Cuando pasó junto a mí, se agachó y me besó la frente sin decir nada, y yo sostuve su mano por un segundo antes de dejarla ir. Eduardo estaba debajo de la higuera con los ojos llorosos y una expresión que reconocí como la de alguien que llegó a donde quería llegar. Intercambiaron votos que ellos mismos habían escrito, sin adornos, palabras directas, de las que tienen peso propio. Escuché cada sílaba. Roberto estaba en una mesa en medio del jardín con Silvana y los muchachos. Vi cuando me miró una vez durante la ceremonia. Desvié la mirada. La cena empezó a las 6:30. Mesas llenas, voces superpuestas, el ruido característico de familia reunida que siempre he amado, ese caos organizado de quien está cómodo en el mismo espacio. El DJ tocaba bajito durante la comida, esas canciones que nadie pidió pero que todos conocen. Los meseros circulaban con charolas. Los niños corrían entre las sillas de los adultos. Comí poco. Tenía el estómago cerrado, no por nervios exactamente, sino por anticipación. Sabía lo que venía. Eduardo me había dicho que sería durante los brindis, después de las palabras del padrino y la madrina. Estuvo tranquilo durante toda la noche, esa calma de quien pasó semanas preparándose para un solo momento, y ya no tiene dudas sobre lo que va a hacer. A las 8:40, habló el padrino. Contó historias graciosas sobre Eduardo, sacó risas, levantó la copa. Después la madrina habló sobre Patricia, con esa emoción de amistad larga que no necesita actuación para ser sentida por los invitados. Cuando terminó, había pañuelos en las manos de varias mujeres en las mesas. Eduardo pidió el micrófono de vuelta. El lugar se quedó en silencio con esa calidad específica de silencio que ocurre cuando la gente se da cuenta de que el tono cambió, que aquello ya no es un brindis convencional, que algo diferente está por suceder. Empezó hablando de Patricia, de quién era ella, de la fuerza silenciosa que tenía, de lo que significaba amar a alguien que no pide ser salvado, pero que merece ser protegido. Y entonces se dio la vuelta hacia la sala con una calma que reconocí como la calma que llega después de que el miedo se ha ido. Quiero agradecer a todos los que hicieron posible este día, dijo, porque no fue fácil, y parte del motivo por el cual no fue fácil debe decirse en voz alta, no por rencor, por la verdad. Un proyector que había sido instalado discretamente más temprano se encendió. La imagen apareció en una pantalla blanca al fondo del jardín. Y todo comenzó. La primera diapositiva era una foto antigua, blanco y negro, ligeramente descolorida. Antonio y yo en un día soleado, jóvenes, en un jardín que ya no existe. Eduardo dijo,
con voz firme y sin prisa. Esta historia comienza aquí, con una mujer que pasó décadas ahorrando dinero no para ella misma, sino para sus hijos, para el futuro de quienes amaba. El jardín estaba completamente en silencio. Hasta los niños, que poco antes corrían entre las mesas, se habían detenido sin saber muy bien por qué. Segunda diapositiva. Era una reproducción del documento notariado, aquel que yo había hecho en 2018, con los nombres de los beneficiarios resaltados en amarillo. Patricia Oliveira Méndez. 80,000 pesos destinados al primer hijo en casarse, para gastos de boda o enganche de inmueble. Eduardo leyó el fragmento en voz alta, despacio, dejando que cada palabra aterrizara. Tercera diapositiva. Estado de cuenta bancario. Fecha: 24 de febrero de 2024. Monto del retiro: 72,000 pesos. Nombre en el movimiento: Roberto Oliveira Méndez. Vía poder de terceros. Escuché un sonido que venía de la mesa donde estaba sentado Roberto. No alcancé a ver su cara porque estaba mirando la pantalla, pero escuché la silla rechinar. Silvana dijo algo bajito. Eduardo continuó sin desviar la mirada. 72,000 pesos retirados de la cuenta de doña Concepción usando un poder antiguo, emitido para fines de salud en 2016 y nunca revocado. El retiro se hizo 23 días antes de la boda, sin comunicación previa a Patricia, sin comunicación previa a doña Concepción antes de que ocurriera. Lo que hubo después fue un mensaje de texto diciendo que se había hecho una inversión y que el dinero regresaría. Siguiente diapositiva. El mensaje de texto en la pantalla. El mensaje de Roberto diciendo que no tenía que preocuparme porque era dinero que iba a volver. Eduardo lo leyó en voz alta. Cada palabra. Una mujer en la mesa del fondo dijo: ¡qué barbaridad!, en una voz que claramente no planeaba que todos escucharan, pero se oyó. Eduardo pasó a la siguiente diapositiva. Una tabla sencilla con números claros. ¿Cuánto habían ahorrado Patricia y Eduardo juntos a lo largo de los años? ¿Cuánto habían gastado en la boda? Lo que habrían podido hacer con el valor completo del fondo, sin el retiro. Y en la última línea, en rojo, el monto que había desaparecido: 72,000 pesos. Patricia no se quejó, dijo Eduardo, y su voz era un poco más baja ahora, el tipo de tono bajo que hace que todos presten aún más atención. Ella no canceló la boda, no hizo drama, ajustó todo, cortó lo que pudo cortar y construyó este día con lo que quedó. Eso es lo que ella es, y es por eso que quiero que todos aquí sepan lo que pasó, no para destruir a nadie. Hizo una pausa. Sino porque la verdad merece ser dicha en voz alta. Eduardo dejó el micrófono, tomó 3 carpetas de color paja que estaban debajo de la mesa y dijo que quien quisiera copias de los documentos para cualquier fin podía hablar con él después. Luego caminó hacia Patricia, se sentó a su lado y tomó su mano entre las suyas. Patricia tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no lloraba. Miraba a Eduardo con esa expresión que solo vi una vez antes, en el rostro de mi propia madre, en un momento que se quedó grabado en mí para siempre. La expresión de quien se siente, por primera vez, completamente visto. El silencio duró tal vez 10 segundos. Entonces la hermana de Eduardo, una mujer de mediana edad que estaba sentada cerca de mí, se levantó y empezó a aplaudir. Despacio primero, luego más rápido. Entonces la cuñada de Patricia se levantó, después la madrina. Luego, mesa por mesa, persona por persona, 130 y tantas personas se levantaron en un aplauso que no fue ensayado ni planeado. Fue genuino, de ese tipo que ocurre cuando la gente presencia cómo se nombra una injusticia en voz alta y sienten un alivio colectivo por no tener que fingir más que no lo vieron. Roberto se salió antes de que los aplausos terminaran. Lo vi levantarse de la silla, decirle algo a Silvana y salir los dos por la puerta lateral de la hacienda con sus 2 hijos adolescentes detrás. El mayor, antes de salir, me miró. Tenía 16 años en ese rostro, y había en esa mirada una vergüenza que no era suya, era heredada, y una tristeza que todavía no sabía nombrar.
Yo me quedé sentada. La hermana de Eduardo vino a sentarse a mi lado. No dijo nada, no hizo preguntas, no ofreció consuelo. Solo se quedó ahí. Y yo me quedé mirando a mi hija, que estaba bailando el primer vals con su esposo debajo de la higuera centenaria, con las luces de serie encendidas alrededor, y dejé que el llanto saliera. Era un llanto diferente a todo lo que había llorado hasta entonces, más profundo, más viejo. El llanto de una mujer de 74 años que pasó la vida entera tratando de sostener a la familia entera con sus propias manos, y que esa noche finalmente entendió que algunas cosas necesitan romperse para que otras puedan construirse de verdad. El resto de la noche fue diferente. La pista de baile se llenó. La gente necesitaba sacar algo, y la música y el movimiento fueron la salida. Las risas fueron más ruidosas. El baile fue más intenso. Alguien improvisó un segundo brindis al final de la noche. Algo espontáneo que arrancó aplausos y lágrimas al mismo tiempo. Me quedé hasta casi la medianoche. Eduardo me llevó a casa, y en el coche nos quedamos un rato en silencio antes de que hablara. ¿Está bien, doña Concepción? Respondí que sí, y era verdad. En los días que siguieron a la boda, el teléfono no paró. Primos que no veía hacía años, cuñados que rara vez daban noticias, una vecina que conoce a Roberto desde que era niño y que llamó diciendo que estaba impactada y que nunca se lo habría imaginado. La gente tiene una capacidad curiosa de aparecer después de que la tormenta pasó. De repente, todo el mundo quiere saber cómo estás, todo el mundo quiere posicionarse, todo el mundo necesita que sepas que están de tu lado. Durante la tormenta, la mayoría estuvo callada. Roberto me llamó el lunes. Contesté. Empezó diciendo que Eduardo había armado un circo innecesario, que aquello había sido una humillación pública para una familia que no se lo merecía, que la gente iba a hablar y que su reputación estaba siendo destruida por culpa de una situación que él estaba resolviendo. Y entonces dijo una frase que todavía hoy resuena en mi memoria cuando pienso en ese periodo. Mamá, después de todo lo que he hecho por ti a lo largo de los años, ¿este es el trato que me merezco? Me quedé callada unos segundos. Después hablé, con una calma que yo misma no esperaba tener. Roberto, lo que hiciste a lo largo de los años fue lo que un hijo hace. Lo que hiciste en febrero fue usar un papel que firmé para ayudarte, para tomar lo que no era tuyo. Son cosas diferentes. Se quedó en silencio. Después colgó. Eduardo, esa misma semana, ya estaba en contacto con una abogada especializada en derecho familiar. El caso era técnicamente específico porque el poder era formalmente válido, pero el documento del fondo notariado establecía el destino del dinero con claridad inequívoca, y usar un poder para desviar recursos con un destino registrado configuraba un abuso de confianza. La abogada fue directa. Era un caso sólido. La decisión de proceder era mía. Patricia me preguntó una tarde, con esa voz cuidadosa suya, si de verdad quería entablar un proceso contra mi propio hijo. No fue una pregunta que me juzgara, fue una pregunta genuina, del tipo que solo una persona que te ama de verdad tiene el valor de hacer. Me quedé un tiempo pensando antes de responder. Demandar a un hijo no es una decisión que una madre tome de forma automática. Implica atravesar algo que pasaste la vida entera tratando de evitar. Implica reconocer que el hijo que criaste es capaz de cosas que preferirías no saber. Implica renunciar a una versión de la familia que solo existía en tu cabeza y que tal vez nunca existió de verdad. Pero los 72,000 pesos no habían regresado. La inversión que iba a rendir mucho no había rendido nada. Roberto no se había disculpado. Había llamado para defenderse y culpar a Eduardo. Había tratado su propio robo como si fuera una divergencia de interpretación. Le dije a la abogada que procediera. La demanda se presentó en abril. Abuso de confianza, uso indebido de poder con finalidad distinta a la establecida, violación de documento notariado. La petición incluía la devolución íntegra de los 72,000 pesos.
actualización por inflación y daños morales. La abogada estimó un acuerdo de entre 95,000 y 110,000 pesos si Roberto optaba por no ir a juicio. Durante las semanas siguientes, los intentos de presión llegaron de varios ángulos. Por Silvana, que me llamó diciendo que los muchachos estaban sufriendo y que las peleas de familia destruyen a todos. Por un primo lejano que se sintió con el derecho de llamarme diciendo que a la familia no se le demanda. Por una cuñada que mandó un mensaje diciendo que Antonio nunca habría querido esto. Cada mensaje tenía el mismo sabor, el intento de poner en mí la responsabilidad de lo que Roberto había hecho. Como si el problema fuera que yo lo hubiera descubierto y reaccionado, y no que él hubiera sacado el dinero. Escuchaba. No retrocedía. La mediación ocurrió en junio, en una oficina comercial neutra en el centro de Querétaro. Sala de juntas con mesa larga, sillas de piel, agua mineral en la charola. El abogado que Roberto había contratado tenía una forma agresiva de hablar que parecía calculada para intimidar. Nuestra abogada era más bajita, más joven y más tranquila que cualquier otra persona en esa sala. Lo tenía todo documentado. Cada número, cada fecha, cada contradicción en las versiones que Roberto había dado a lo largo de los meses. Estuvimos en salas separadas todo el tiempo. El mediador, un abogado retirado con voz pausada y mirada de quien ya ha visto de todo, iba y venía entre los dos grupos. Fueron 4 horas que parecieron más largas de lo que eran. A las 2 de la tarde llegó la oferta, 98,000 pesos. Devolución del monto original más actualización. Sin el valor total de los daños morales, pero la abogada me explicó con honestidad que era un acuerdo justo considerando el tiempo y el desgaste de llevarlo a juicio. Había una condición de su parte, que yo firmara un convenio acordando no hacer declaraciones públicas adicionales sobre el caso. Acepté la condición, y añadí una mía, una disculpa por escrito, firmada, reconociendo lo que había pasado. No una disculpa genérica, una que nombrara lo que él había hecho. 30 minutos de espera. El mediador regresó. Aceptaban. Salimos de la oficina pasadas las 3 de la tarde, con el sol de junio ya bajo y el aire seco de Querétaro. Eduardo me tomó del brazo en el pasillo. Respiré hondo ese aire de tarde y sentí cómo el peso se quitaba de mis hombros de una forma que no sabía que estaba esperando. Se había acabado. El dinero cayó en mi cuenta en julio, en una mañana fresca. Abrí la aplicación del banco aún en pijama, en la cama, y me quedé mirando los números por un tiempo que no sabría decir cuánto fue. 98,000 pesos, ahí, con la descripción, convenio de liquidación. No fue alegría. No fue exactamente victoria. Fue algo más parecido al fin de una tensión que estuvo en mi cuerpo durante meses sin que me hubiera dado cuenta por completo de cuánto pesaba. Como cuando te quitas un zapato apretado y solo entonces notas cuánto te dolía. Me quedé mirando la pantalla un rato. Después me levanté, hice café, me senté en la mesa de la cocina con la ventana abierta hacia el jardín y me quedé pensando en Antonio, en los años que nos tomó ahorrar ese dinero. En las conversaciones que tuvimos sobre el futuro de los hijos, sobre lo que queríamos dejar, sobre el tipo de comienzo que queríamos darles. Él era un hombre que creía que la preparación era el regalo más grande que un padre podía darle a un hijo. Y yo había intentado honrar eso, y alguien había intentado destruirlo, pero no lo había logrado, no de verdad. Unos días después, le transferí a Patricia el valor original del fondo que le había sido destinado. 80,000 pesos, exactamente lo que estaba previsto en el documento de 2018. Ella lo usó como enganche para un departamento pequeño y soleado en una colonia tranquila. El día que ella y Eduardo recibieron las llaves, me llamaron desde adentro del departamento vacío. Escuché el eco de las paredes en el teléfono, ese eco de espacio nuevo esperando ser llenado de vida, y no pude contener el llanto. Patricia dijo: «Mamá, es el comienzo». Lo era. Era exactamente eso. La disculpa de Roberto llegó por correo certificado a finales de julio. Una página,
escrita a computadora, con su firma en tinta azul. Las palabras eran formales, elegidas con el cuidado de quien escribe más para cumplir con un acuerdo legal que para liberarse de una culpa verdadera. Pero estaban ahí. Reconocía que había usado el poder para fines que no eran los acordados. Reconocía que había desviado recursos con un destino establecido ante notario. Reconocía que había causado daño a mi confianza y a la planeación que yo había hecho para mi hija. La leí una vez, la doblé con cuidado, la guardé en un cajón de la cómoda de mi cuarto, debajo de fotos antiguas de Antonio. Nunca respondí. Roberto y yo pasamos 8 meses sin hablar. No fue un silencio lleno de tensión reprimida, del tipo que hay antes de las peleas. Fue un silencio limpio. A veces los silencios limpios son necesarios. A veces la distancia no es frialdad, es respeto por la magnitud de lo que pasó, la negativa a fingir que todo está bien antes de que lo esté. En diciembre apareció en mi puerta en vísperas de Navidad, sin avisar, como siempre lo hizo. Trajo un pastel de frutas y a mis 2 nietos. Los muchachos entraron con esa energía de adolescentes que llena las habitaciones y se fueron directo a la cocina buscando qué comer. Roberto se quedó parado en la entrada por un momento, con el pastel en la mano y una expresión que nunca le había visto antes. Una expresión de alguien que no sabe si lo van a dejar entrar. Lo dejé entrar. Tomamos café en la cocina con los nietos haciendo ruido en la sala. Él no habló de lo que había pasado. Yo tampoco. Conversamos sobre los muchachos, sobre el clima, sobre una receta que Silvana había hecho en la Navidad anterior. Cosas pequeñas. Cosas que caben en el espacio entre 2 personas que aún están descubriendo cómo estar en la misma habitación después de algo grande. No fue una reconciliación de telenovela, no hubo un abrazo largo ni un llanto catártico. Fueron solo 2 personas tomando café en una tarde de diciembre, con el peso de lo que pasó presente en el aire sin necesidad de ser nombrado, porque ya había sido nombrado, en el momento justo, de la forma correcta. Y no necesitaba ser repetido. Sé que algo cambió de forma permanente entre nosotros. El Roberto que yo tenía antes, ese ante el cual había cerrado los ojos por décadas, ese ya no existe de la misma forma. Y tampoco existe ya la madre que yo era antes, la que confundía estar siempre disponible con ser buena madre. Existe un hombre de 51 años intentando, a su manera, encontrar un camino de regreso. Y existe una mujer de 74 años que decidió que ya no es su responsabilidad garantizar que ese camino sea fácil. Patricia está embarazada. 6 meses. Una niña. Se va a llamar Antonia, con el nombre del abuelo al que nunca va a conocer, pero del que va a escuchar historias toda la vida. Cuando Patricia me lo contó, estaba sentada en mi cocina, con las manos alrededor de una taza de té, y me miró con esa expresión que conozco desde que era pequeña, esa de cuando está a punto de decir algo importante. Dijo: «Usted va a estar en la primera fila para todo, abuela». No pude responder de inmediato. Sostuve la taza con ambas manos y miré el jardín por la ventana por un segundo. Después la miré y dije: «Lo sé. Estoy trabajando en un nuevo documento con la abogada. Un testamento actualizado, con todo claro, con todas las cláusulas que deben estar, con el destino de cada cosa especificado de una forma que no deje margen a interpretaciones o a poderes antiguos. Aprendí que la bondad sin límites claros no protege a nadie, que la claridad no es frialdad, es respeto, que cuando estableces con claridad qué es de quién y por qué, no estás siendo desconfiada, estás siendo justa. Tengo 74 años y aprendí más sobre la familia en los últimos 2 que en todo lo que vino antes. Aprendí que amar a un hijo no significa encubrir lo que hace mal. Aprendí que las hijas que nunca piden auxilio a veces son las que más merecen atención, y que su silencio no es falta de necesidad, es confianza, y esa confianza debe ser honrada. Aprendí que un yerno que guarda documentos y tiene el valor de poner la verdad en una pantalla proyectada en un jardín no es una amenaza, es un aliado. Es exactamente el tipo de persona que mi hija merecía. Y aprendí, sobre todo, que a los 74 años una mujer todavía tiene el derecho de defenderse, de decir no,
de exigir respeto de quienes más amó, aunque eso duela como pocas cosas duelen. Que envejecer no significa renunciar a ser tratada con dignidad. Que los años no nos hacen menos merecedoras de justicia, nos hacen estar más cansadas de esperar por ella. El cuarto de Antonia ya se está preparando. Paredes color arena, una cuna blanca, una ventana por donde entra el sol de la mañana. Patricia me mandó una foto ayer. Me quedé mirando un rato esa pantalla pequeña, viendo ese cuarto que un día va a estar lleno de una persona nueva que no va a saber nada de esto, que va a crecer sin cargar el peso de estas historias, que va a conocer el amor de la familia a través de las versiones buenas de ella, a través de las comidas de domingo, de las historias del bisabuelo Antonio, del jardín de la bisabuela Concepción con las flores que cuido hasta hoy. Esa es la herencia que quiero dejar ahora. No solo dinero, claridad, dignidad, el ejemplo de una mujer que fue traicionada por su propia familia y que no se quedó callada, que documentó, que buscó ayuda, que se defendió, que incluso después de todo no cerró la puerta por completo, porque cerrar la puerta por completo sería dejar que el odio ganara, y el odio no merece ganar nada. Si estás pasando por algo parecido, si alguien en tu familia está usando el amor que les tienes como palanca, usando la culpa para manipularte, usando el cansancio emocional para hacer que renuncies a lo que es tuyo, escucha a una señora de 74 años que aprendió de la forma más difícil. Documenta todo. Guarda los papeles. Conoce tus derechos. Encuentra a una persona de confianza que te ayude a ver lo que el amor a veces no deja ver. Y no confundas el silencio con la paz. La paz de verdad tiene otro sabor. Y tú mereces probarla. Sigo viviendo en la misma casa de esquina en Querétaro. El jardín está floreado este mes. Hay una cuna blanca esperando en una casa a algunos kilómetros de aquí. Y hay una mujer de 74 años que aprendió, tarde pero a tiempo, que la familia más importante es la que te respeta cuando no estás mirando. Esta es mi historia. Pasó de verdad. Y si me dio algo además de justicia, fue esto: la certeza de que todavía tengo voz, de que siempre la tuve, y de que nunca más la usaré en voz baja. Si esta historia te conmovió, hazme un favor enorme. Suscríbete al canal, deja tu like aquí abajo y cuéntame en los comentarios qué te pareció. Cada comentario, cada like, cada suscripción ayuda a que esta historia llegue a más personas que tal vez necesiten escuchar esto hoy. Y si quieres ser parte de una comunidad que valora estas historias, considera unirte como miembro del canal. Los miembros tienen acceso a contenidos exclusivos y forman parte de algo más grande. Haz clic en el botón de Unirse. Te esperamos con mucho cariño.